Muy buenas noches. Esta noche vamos a llevar a cabo un debate, una mesa de debate entre los tres candidatos al gobierno del Estado de México, cuyas elecciones son el próximo domingo 3 de julio. Saludo esta noche a Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Luis Felipe, muy buenas noches. Saludo esta noche a Alejandro Encinas, candidato de la coalición PRD-PT Convergencia. Alejandro, muy buenas noches. La coalición Unidos Podemos Más. Y saludo a Erubiel Ávila de esta coalición Unidos por Ti, que es PRI, Verde y Panal. Gracias, Joaquín, por la invitación. Señor, muchísimas gracias de verdad por venir a esta mesa y por la confianza que expresan con su presencia aquí en Noticieros Televisa, porque este es un encuentro que no hay nada pactado, que no hay nada acordado y que yo creo que podremos conocer lo mejor de ustedes y quizá mucho de lo que no hemos conocido. Vamos a explicar la mecánica, es muy sencilla en realidad. Primero vamos a sortear los turnos para el inicio de la mesa, ¿sí? Tengo 3 sobres con los números 1, 2 y 3. Ustedes elijan y en ese orden abrirán la mesa. Aquí se los dejo como si fuera ficha de dominó. Adelante. Gracias. Y así lo haremos también para el orden de los temas y para las conclusiones sobre el azar con los números, ¿no? De aquí vamos a proceder entonces. Luis Felipe Bravo Mena 1, Erubiel Ávila el 2, Alejandro Encinas el 3. Luis Felipe, 2 minutos para tu presentación, por favor. Muy buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches, Erubiel, Alejandro. Muy buenas noches, amigas y amigos, a todos los que nos ven en sus casas, en especial a los mexiquenses que nos ven en esta noche. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque me duele la inseguridad que están viviendo las familias mexiquenses. Porque me duele la pobreza que se ha extendido en el Estado de México, creando grandes zonas de desigualdad. Porque me parece intolerable la corrupción que ha imperado en el Estado durante tanto tiempo. El Estado de México, en inseguridad, en corrupción, en competitividad, ocupa los peores lugares. El Estado de México no puede vivir así. Los mexiquenses merecemos algo mejor. He luchado toda mi vida por la libertad, por la democracia, por la honradez, por la dignidad humana, por la familia. Y estoy aquí porque quiero ser el gobernador que limpie la casa, el gobernador que limpie las policías y nos devuelva la seguridad a las familias, el gobernador que promueva el desarrollo económico para que las familias del Estado de México vuelvan a tener posibilidades de progreso y oportunidades, el gobernador que nos regrese la tranquilidad a los mexiquenses. En esta elección se juegan muchas cosas. Se juega el futuro de tu familia y el de tus hijos. Y las opciones están a la vista y están claras. Por un lado, más de lo mismo. Ya sabemos los resultados. Por otro lado, tenemos la opción de quien divide a la sociedad, no respeta la ley, no respeta las instituciones. Vaya, no respetó ni las normas para su registro como candidato. Amigas y amigos, yo soy la opción del gobierno ciudadano, del gobierno que juntos debemos hacer para que vuelva la tranquilidad, el progreso, el bienestar en las familias del Estado de México. Te invito a hacer historia, te invito a hacerlo juntos. Gracias, Luis Felipe. Erubiel. Joaquín, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Luis Felipe, Alejandro, saludos a todo el auditorio que amablemente nos está viendo. Hoy quiero participarles por qué quiero ser gobernador. Yo quiero ser gobernador del Estado de México porque nací, crecí, siempre he vivido en el Estado de México, he servido al Estado de México, porque siempre he pensado en grande. Pensar en grande no es nada más un eslogan, una frase de campaña. Pensar en grande para mí ha sido una convicción de vida. Quiero ser gobernador porque los mexiquenses queremos que nuestros niños puedan ir a la escuela, que todos puedan estudiar, que todos estén saludables, que puedan crecer felices, alegres. Quiero ser gobernador porque las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, merecen tener más desarrollo, más oportunidades, oportunidades de trabajo también para ellos. Quiero ser gobernador porque las mujeres quieren salir adelante, especialmente las mujeres solas, las que son jefas de familia. Quiero ser gobernador
porque quiero que mi estado sea de los primeros lugares en competitividad, en generador de empleos. Quiero que sea primer lugar en seguridad, en tranquilidad, en justicia. Quiero ser gobernador porque este estado me ha dado la oportunidad de poderle servir. Quiero ser gobernador porque mi misión será continuar con lo que hoy se ha avanzado, con el desarrollo que hoy se ha alcanzado en todo el Estado de México y también porque voy a innovar en las áreas de oportunidad. Quiero ser gobernador porque en esta entidad habré de poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, toda mi experiencia, mi formación profesional al servicio de los mexiquenses. Gracias por su confianza, muchas gracias por esta oportunidad para poderles servir. Buenas noches. Gracias, Rubiel. Alejandro Encinas. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, señores candidatos, al público. Bueno, yo vengo a debatir. Esta es la tercera ocasión que nos sentamos en una mesa a confrontar ideas, propuestas y una visión crítica de lo que está pasando en el Estado. Vengo a debatir con el candidato del PRI y con lo que queda del candidato del PAN. Y vengo aquí a confrontar las propuestas que han presentado y a desmistificar este tipo de discusiones que se dan. Yo no comparto los scripts previamente desarrollados, me gusta el formato en el que vamos a participar y espero que tengamos una discusión que permita conocer no solamente el discurso tradicional de lo que se propone, sino conocer qué es lo que hemos hecho, qué somos, qué representamos y qué capacidad tenemos para estar a la altura de los habitantes del Estado de México. Voy a debatir las propuestas que se han hecho públicamente y voy a demostrar cómo en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad. Y vengo con toda franqueza y sinceridad a tratar de establecer una comunicación con el público, con los habitantes del Estado de México, porque ya es hora de que los políticos hablemos con la verdad. No vengamos siempre a reproducir los discursos trillados de siempre, que no solamente nos han alejado, sino divorciado de la sociedad, y espero que encontremos un debate de altura, pero también con objetividad, si van a abandonar una visión crítica para proponer realmente una alternativa viable para cambiar las cosas. No está en juego solamente la gubernatura del Estado de México, se requiere un cambio profundo en el Estado, se requiere un cambio de sistema político en la entidad para que se pueda recuperar no solamente la responsabilidad social que debe desempeñar el gobierno, sino fundamentalmente la participación de la gente para resolver los asuntos del interés público. Bien, ¿alguno de ustedes dos quiere ejercer algún derecho de réplica a lo dicho por Alejandro Encinas? Yo también vengo a debatir, vengo a contestar ideas. Muy bien, entonces vamos a pasar a los temas. Yo había pensado, no sé, los recibí por el Twitter muchos temas. La mayoría se centra en economía, seguridad, política y gobierno, corrupción, medio ambiente, en fin, una lista sin fin de temas. No sé si quieren empezar con economía o con seguridad o con política y gobierno. ¿Tienen alguna idea? El que gusten. Bien, entonces vamos a ver el orden de quién pone tema y quién empieza. De nuevo, los sobres. Sale, como llegó. Muchas gracias. 2, 1. 1. 2 minutos, señor candidato del PRI, del Verde y del PANAL, para el tema de economía. Economía. Con mucho gusto. Vale la pena referir que del Estado de México se ha avanzado en esta materia. Somos el Estado que más aporta crecimiento económico en el país. Somos el Estado que genera el 10% de los empleos que hoy día se generan en todo el país. Es menester referir que para poder tener un mejor desarrollo económico en el Estado es necesario elevar el nivel de competitividad. Por eso tengo varias propuestas para poder elevar este nivel de competitividad. Primero, con infraestructura en transporte. Así que habré de realizar como gobernador, con la confianza de la gente, proyectos de transporte masivo. Un metro que estará transportando a la ciudadanía de Chalco a Ciudad Nezahualcóyotl. Otro metro de Indios Verdes a Ecatepec y el tren que correrá de Toluca a la Ciudad de México. También es necesario impulsar la educación. Voy a hacer obligatoria la preparatoria y voy a garantizar los recursos para que todos los jóvenes que egresen de secundaria tengan la garantía de entrar a estudiar la preparatoria
al final de todo el sexenio, durante todo el sexenio, habremos de trabajar en esta materia. Voy a crear 31 nuevas universidades y tecnológicos para que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, pero vincularlos con el sector empresarial a efecto de que los jóvenes tengan mayor seguridad de encontrar trabajo, empleo. Voy a impulsar un programa para poder evitar actos de corrupción, creando el Consejo Ciudadano para la rendición de cuentas y la transparencia. Este Consejo Ciudadano estará integrado por mexiquenses distinguidos, mexiquenses comprometidos con la sociedad y tendrán facultades para supervisar e inclusive para cesar, recomendar un cese o inclusive una inhabilitación. Así es que voy a hacer todo lo necesario para que el Estado de México sea el primer lugar en competitividad. Alejandro Encinas, un minuto. Pues lamentablemente el escenario que plantea el candidato del PRI no es el que corresponde a la realidad. En primer lugar, el Estado de México, y es una desgracia, no es la entidad que más riqueza aporta al desarrollo del país. Aporta apenas el 9%, ocupa el segundo lugar en cuanto a las aportaciones al Producto Interno Bruto. Además, también de manera lamentable tiene una situación financiera sumamente difícil, no solamente porque tiene un techo, una deuda que indudablemente ha socavado la capacidad de las finanzas públicas, muy por encima de los 350 millones de pesos solamente en el municipio de Ecatepec, sino que además tiene una deuda disfrazada por los contratos públicos privados que se establecieron a lo largo de los últimos años, que han gravado en cerca de 65 mil millones de pesos las finanzas del Estado. Se requiere de un verdadero rediseño, no solamente de las finanzas públicas, sino también de las políticas para el fomento y el desarrollo de la actividad productiva. En el ámbito del campo, el Estado de México, que fue el primer lugar en la producción de granos en el país, hoy prácticamente está en el abandono, y en la parte de la industria. Muchas de las grandes industrias acabaron convertidas en desarrollos inmobiliarios, perdiéndose la mayor parte de los empleos. Gracias. Luis Felipe. Mi propuesta para el desarrollo económico del Estado va en 3 vertientes estratégicas. Primero, la recolocación del Estado de México en la economía global. Acción global para que la economía del Estado de México repunte y vuelva a generar empleos y pueda ser atractiva. Aquí tenemos que actuar rápidamente en los factores de competitividad, entre otros el de la no corrupción, el de la educación y, en fin, todos los temas de competitividad. Segundo, desarrollar las potencialidades productivas de las regiones del Estado. El Estado de México tiene una riqueza enorme en sus diversas regiones y lo podemos hacer. Y tercero, vamos a actuar con 2 sectores muy importantes, mujeres y jóvenes. Uno de cuatro hogares mexicanos está encabezado por una mujer. Vamos a apoyar a las mujeres, con crédito a la palabra a las mujeres y también con proyectos productivos. Y a los jóvenes los vamos a apoyar en 2 vías. Uno, ampliando el programa de becas de capacitación para que el joven que no encuentra trabajo lo pueda encontrar después de darle una beca de 3 meses con 3 salarios mínimos y que luego la empresa lo pueda contratar, y créditos a los jóvenes emprendedores. Vamos a detonar la capacidad emprendedora de los mexiquenses para detonar la economía mexiquense. Erubiel Ávila. Sí, comentar que no estoy de acuerdo con Alejandro por lo que ha referido. Los datos oficiales, inclusive de instancias federales, dicen lo contrario. Por ejemplo, en el Estado de México, el último año fue el estado que más unidades económicas se crearon, más de 116,000 en todo el Estado de México. Unidades económicas desde un pequeño negocio hasta una gran empresa. Pero vámonos a las propuestas. Yo aquí vine también a hacer propuestas, a hacer compromisos. Para poder fomentar el mercado interno de la industria automotriz, voy a eliminar la tenencia de uso vehicular en todo el Estado de México a partir del 1 de enero del próximo año. También voy a impulsar ¿Estoy en tiempo todavía? No. Perdón, una disculpa. Muchas gracias. ¿Impulsar qué rápidamente? Sí, la economía de la educación. Es decir, fomentar los clústeres para que las universidades y el sector empresarial tengan una mayor vinculación. Bien. ¿Alguna contrarréplica? Sí, yo estoy muy Alejandro encantado de Encinas. hacer. Miren, yo planteo, por eso hay que decir la verdad. Mira, esta lógica de la eliminación de la tenencia vehicular es un engaño a la población, porque la tenencia ya fue eliminada. Primero, desde el 21 de diciembre de 2007, cuando el gobierno federal, Felipe Calderón, emitió el decreto de derogación para que se fuera facultad de los gobiernos de los estados.
Segundo, en un segundo decreto del 25 de junio del 2010, cuando se estableció el programa de estímulos fiscales para que se eliminara la tenencia de los vehículos que costaran menos de 175,000 pesos. Tercero, el 25 de febrero de este año, es una nota de Televisa, Enrique Peña Nieto derogó la tenencia en el Estado de México. Y paradojas de la vida, se le olvida al candidato del PRI que él en la discusión de la Ley de Ingresos del Estado de México en el 2009 votó en contra de la eliminación de la tenencia vehicular, con un agravante adicional que vale la pena retomar. Hubo créditos durante el gobierno de Arturo Montiel por más de 500 millones de pesos otorgados por Banorte, donde establecieron en garantía el 100% del impuesto sobre nómina y el 100% de la tenencia vehicular estatal y federal, lo cual contradice estas medidas de eliminación, porque ahora no tienen respaldo para sostener estos créditos a 15 años por 500 millones de pesos. Antes de ir con Luis Felipe Raúl, ¿algo para alusiones directas? Claro que sí. Alejandro, te invito a que revises muy bien el decreto que refieres de 2007, porque en los artículos transitorios se establece claramente que efectivamente la tenencia de uso vehicular a nivel federal desaparece a partir del próximo año 2012, pero es facultad de los estados cobrar o no eso que se conoce como tenencia de uso vehicular federal. Y también hoy día los estados tienen la potestad de cobrar la tenencia de uso vehicular estatal, es decir, de aquellos vehículos con más de 10 años. Así es que es facultad de los estados y lo van a ver, Joaquín, respetable audiencia, que a partir del próximo año habrá estados que van a conservar esta tenencia. En el Estado de México no vamos a cobrar la tenencia de uso vehicular. Estaré en mi facultad como gobernador no cobrarla. Yo digo que para efectos prácticos, el tema de la liquidación de la tenencia vehicular es un hecho y ya no tiene por qué ser un tema de campaña, ni un tema de promesa de campaña, ni acreditársele a ningún partido. Acción Nacional la propuso hace 2 años en la Cámara de Diputados local, la rechazaron los diputados del PRI, como aquí se acaba de mencionar, y efectivamente esto es un hecho, está dado, de manera es que el ciudadano no se debe dejar engañar quién va a quitar la tenencia o no. Es un hecho y se va a hacer en el Estado de México y sea quien sea el gobernador, ahí va a estar eso ya dado, está concedido de antemano. Por lo demás, me parece muy importante insistir que si queremos detonar el crecimiento económico, tenemos que reforzar las regiones. En las regiones del Estado de México hay una gran riqueza que han sido abandonadas por los malos gobiernos, porque no hay apoyos para los proyectos productivos de las regiones y hay que trabajar también en lo local para estar fuertes en lo global. Bien, tiempo, pasamos al siguiente tema, que es quizá el más exigido, el más sentido por los mexicanos, que es el de la seguridad en su expresión de inseguridad. Le corresponde a Alejandro Encinas. Adelante. 1 o 2 minutos. 2 minutos. 2 y minutos. luego réplica 1 y 1 y contrarréplica. Evidentemente el tema central es el de la seguridad y la procuración de justicia ligados al combate a la corrupción y a la impunidad. En materia de seguridad pública tiene que haber un rediseño profundo de todas las instituciones policíacas, en donde el primer paso es desaparecer a la Agencia de Seguridad del Estado, que hoy depende de la Secretaría de Gobierno para crear una Secretaría de Seguridad Pública. Este es un paso muy importante para separar a la institución encargada de garantizar la seguridad pública de la dependencia que se encarga de hacer política. Yo creo que los cuerpos policíacos no deben de continuarse manteniendo como instancias de represión y de control político y deben orientarse fundamentalmente a la prevención del delito y al combate a la delincuencia organizada. Y por supuesto, el tema central de la eliminación de la corrupción no solamente corresponde a los cuerpos policíacos, hay que erradicarle de todas las estructuras del gobierno. Y la estructura de gobierno del Estado de México es una estructura perfectamente vertical y centralizada, donde lo que sucede en la mordida del agente de tránsito en la izquierda no es del desconocimiento de la más alta autoridad en el Estado. Para romper los eslabones de la cadena de corrupción en la entidad, evidentemente tiene que limpiarse las escaleras de arriba para abajo. Tenemos que garantizar también la buena procuración de justicia. Hay que garantizar la autonomía tanto del procurador, del Ministerio Público y someter a una fiscalización muy estricta a los jueces. Y la mejor forma de acabar con la impunidad es fortalecer instituciones que sirvan a la gente, porque las que no sirven para nada. Y yo sintetizaría en materia de procuración de justicia en una sola frase lo que vamos a hacer en nuestro gobierno. Vamos a hacerle justicia a Paulette, que ninguna niña indefensa, que ninguna mujer golpeada, que ningún ciudadano vulnerado en sus derechos
quede en indefensión, porque la autoridad tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y la vida digna que se merecen los mexiquenses. Luis Felipe, un minuto, no sé si era réplica, pero vamos, te toca. Para garantizar la seguridad y recobrar la seguridad en el Estado de México necesitamos actuar en 4 vertientes también. Primero, la limpieza de los policías a través del control de confianza para que garanticemos que estarán del lado de los ciudadanos y no del lado de los delincuentes, como hasta ahora ha estado sucediendo y que es la queja generalizada en el Estado. 2, tenemos que limpiar la policía a través de los controles de confianza, dignificar a los policías pagándoles bien, dándoles sus seguros, sus becas para sus hijos, las casa habitación y además también las pensiones para sus familias. Tercera medida, seguridad en el transporte. Hay que atender con rigurosa rapidez la situación de inseguridad en el transporte con botones de emergencia y con una acción rápida por parte de la autoridad y de los policías. Y cuarto, vamos a crear el Observatorio Ciudadano para que el ciudadano vigile a la autoridad y a los policías de que estamos cumpliendo con los propósitos, con las metas y sobre todo con los resultados que están esperando de que hagamos esta limpia y esta recuperación de la seguridad en el Estado. Gracias. Erubiel Ávila. Con mucho gusto. El tema de la seguridad pública... Aquí sí supongo de réplica, Alejandro Encina. ¿Puedo desarrollar el tema? Claro. Perfecto, muchas gracias. En materia de seguridad pública debemos combatir el problema en forma integral, en forma coordinada, los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, en el caso del robo de vehículos, que es un problema real en el Estado de México y en todo el país, es necesaria la coordinación. Muchas veces se le atribuye al fuero común el robo de vehículos, pero lo que se omite decir es que la delincuencia organizada hace uso de esos vehículos robados para delinquir o inclusive son llevados a otros lugares del mundo esos vehículos. Así es que es necesario que cada uno asuma su responsabilidad. Por eso voy a convocar a un acuerdo de unidad, de coordinación, para que todas las instancias asuman su responsabilidad con metas específicas, con acciones concretas, con fechas y que la ciudadanía, desde luego, tenga conocimiento de lo que están haciendo sus autoridades. Unidos le podemos ganar la batalla a la delincuencia. 30 segundos. 30 segundos de réplica. Retomando la discusión que tuvimos en el debate anterior, donde hubo respuesta del gobierno del Estado desautorizando incluso las cifras delictivas que señalé en la problemática del Estado. Hoy traigo otras, a estas a ver si les creen. Esta es la revista The Economist, que hace una comparación de cuál ha sido el resultado del combate a la política de inseguridad en el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. Esta franja es la franja de comisión de delitos en el Distrito Federal. La de en medio, la más oscura, es el crecimiento de delitos y de homicidios vinculados al crimen organizado en el Estado de México. Yo nada más destaco, el punto de partida es 2006, el más bajo, cuando yo fui el jefe de gobierno del Distrito Federal. Bien. ¿Alguna réplica a esto? Sí, claro. Perdón, Luis Felipe y luego el gobierno. Bueno, primero, esto de la coordinación y del acuerdo de unidad me parece una bonita frase, pero lo primero que se tiene que hacer es cumplir la parte que le toca a uno. Y si las otras instancias de trabajo de gobierno federal lo está haciendo, lo que tenemos es que cumplir en el Estado y tenemos que certificar a los policías. Es verdaderamente irritante que habiéndose comprometido desde 2008 los jefes policíacos, secretario de gobierno, procurador, subprocurador, a certificarse, no se hayan certificado las cabezas de la policía del Estado de México y no hayan certificado más que a 1 de cada 5 policías. Hay que cumplir lo que se dijo y, por supuesto, esperar la coordinación con los demás entidades de gobierno. Ávila. Aprovecho estos segundos para transmitir una inquietud de la ciudadanía que estoy saludando, que estoy escuchando en toda la campaña. Y es un anuncio importante y qué bueno que tú seas testigo, Joaquín, de este anuncio. El primer día de mi gobierno habré de presentar una iniciativa ante el Congreso local para que se establezca formalmente la cadena perpetua en contra de violadores, en contra de pederastas, en contra de feminicidas y en contra de secuestradores. La gente quiere penas más severas para los delincuentes y yo voy a atender esa petición. Bien, pasamos al tema. ¿Puedo hacer una contrarréplica de la contrarréplica como habíamos quedado? Adelante y adelante. Sí, porque miren, la ruta para resolver los problemas de la inseguridad no es el endurecimiento. Yo sé que Erubiel es partidario de hecho. Desde que era diputado y quería criminalizar a los jóvenes y presentó una iniciativa para reducir la edad penal a los 16 años.
Esa no es la ruta. Se requiere que el gobierno del Estado tipifique bien el tipo de delito, el tipo de bandas que están actuando en la entidad y corrompan los eslabones de la cadena en delitos del fuero común que permiten la reproducción del crimen organizado. Es un asunto de coordinación, pero fundamentalmente de eficacia para combatir el asalto a casa habitación, el robo a transportista, que es lo que permite la reproducción de la delincuencia organizada. Luis Felipe. Bueno, a mí me parece que es fundamental que para lograr efectos en la limpieza de la policía y en la seguridad que los ciudadanos están esperando, lo importante, lo primero es quitar la corrupción en el Estado. Si no, nada de lo que se proponga, así sean delitos nuevos, endurecimientos, lo único que se va a hacer es un Estado represivo. Lo primero que tiene que haber es limpieza, honradez y cero corrupción en el Estado, porque si no, pues tendríamos ministerios públicos corruptos que lo único que van a hacer es meter a muchos inocentes a la cárcel. Los últimos 30 segundos. Sí, Alejandro, yo te exhorto para que no digas verdades a medias o mentiras completas, o que des datos certeros. Acuérdate que en el DF, cuando fuiste jefe de gobierno, era ya desde entonces la entidad en donde más delitos sexuales se cometían y no se frenó ese problema. Y desde luego hay que trabajar en equipo, más que echarnos culpas y sacar datos estadísticos. Yo también traigo datos estadísticos, pero lo importante es que nos pongamos a trabajar y que unidos realmente le demos la batalla a la delincuencia. Así no vamos a avanzar a ninguna parte. 30 segundos. No, yo creo que lamentablemente en estos dimes y diretes también se dicen falsedades. La entidad que más violencia tiene contra la mujer es el Estado de México. 930 feminicidios en los últimos 5 años y la negativa del gobierno a hacer una declaratoria de feminicidio para enfrentar el problema. Los mayores niveles de violencia intrafamiliar, en donde lamentablemente la mitad de las mujeres asesinadas han sido asesinadas por sus parejas. Solamente en los últimos 5 años en el Estado, 5,000 violaciones reportadas. El principal problema en el Estado en materia de delitos e indefensión lo enfrentan hoy las mujeres de la entidad. Sí, vale la pena 30 y 30 y pasamos al otro tema. referir, Joaquín, que un solo caso que fuera de una mujer afectada, una mujer que pierda la vida, es un tema que nos debe apenar desde luego. Pero tampoco es correcto, Alejandro, que no diga las cifras que formalmente deben ser. Mira, por cada 100,000 habitantes, el Estado de México ocupa el 11º lugar. Un lugar, de todas formas, que no lo podemos permitir. Hay que trabajar en equipo, hay que combatir este problema. Hoy se creó una subprocuraduría especial que ya está dando resultados en este tema y como gobernador voy a combatir el tema. Y además, por eso estoy proponiendo la cadena perpetua en contra de feminicidas. Bien. Luis Podría Felipe, decir que hay terminamos. estudios de organismos civiles que estudian la percepción de delincuencia en el país y las cifras o las gráficas que enseña Alejandro pues no corresponden a la percepción que tienen los ciudadanos, porque realmente se percibe también que el Distrito Federal es una ciudad muy difícil de vivir y con alto grado de delincuencia, no es segura en la percepción del ciudadano, de manera es que tampoco hay mucho de qué presumir del lado del DF. Por desgracia, tanto Estado de México como el DF comparten muchos primeros lugares en situaciones muy negativas para los ciudadanos. Bien, ya empezó hace un momento, Erubiel Ávila puso el primer tema, Alejandro Encinas el segundo, le corresponde a Luis Felipe Bravo Mena 2 minutos para el tercero, política y gobierno, ¿les parece? Muy bien. Política y gobierno. Mi principal acción en materia de política y buen gobierno es el combate a la corrupción, erradicar la corrupción. Es una necesidad urgente limpiar la vida pública en el Estado. Y para esto vamos a hacer 2 cosas. Primero, el compromiso absoluto personal del gobernador contra la corrupción. Yo voy a poner una oficina de denuncia ciudadana para recibir directamente, al lado del despacho del gobernador, la denuncia de los ciudadanos en donde se esté produciendo un acto de corrupción, atenderla de inmediato y, si se comprueba, cero tolerancia a la corrupción. Si el gobernador no manda la señal de que está personalmente comprometido con esta lucha, todo lo demás será vano y se volverá a suceder lo mismo que está sucediendo en el Estado de México. Lo segundo en materia de buen gobierno es la reestructuración integral del sistema de transporte público. Este también es un tema en el que el mexiquense está sufriendo mucho y que también tiene como origen la corrupción en el sistema del transporte. Por eso, limpiar la vida pública es principio de entrada para muchas de las políticas para beneficio del mexiquense. Vamos a crear también, en materia de buen gobierno en el Estado,
Todas las escuelas a nivel básico funcionarán con horario extendido de tiempo completo. En acuerdo con el gobierno federal, vamos a crear este sistema que están demandando los padres de familia para que los hijos estén más horas en la escuela y aprovechen también para aprender inglés, computación, deportes, los hijos estén seguros, coman sanamente y el horario extendido sea mucho mejor aprovechado por los jóvenes y por los alumnos de las escuelas. Vamos a ampliar también cuando menos el 7% del personal que contrate el gobierno del estado para personas con discapacidad, porque hay ahí mucho talento que en este momento se queda fuera de oportunidades. Y por último, vamos a crear la red de refugios para mujeres en situación de violencia para que sean atendidas, sean rescatadas y sean relanzadas a la vida con esperanza y con seguridad y autoconfianza en ellas mismas. Erubiel Ávila, un minuto. Quiero un gobierno democrático, un gobierno electrónico, un gobierno democrático en donde la gente ejerza ese poder, sí, de poner a sus gobernantes a través del voto, pero también en donde pueda participar. Así que habré de proponer formalmente, dentro de los primeros 100 días de gobierno, la ley de participación ciudadana,